Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos de Radio Portales de Valparaíso. Como dice Francisco, que hoy día no va a poder estar, la primera de Chile. Aquí el programa Vamos, Somos Chilenos, hoy día con Daniel. Esperemos que Jaime se pueda a lo mejor incorporar. Ya, Daniel, invernal día, ya estamos entre Tongoy y Los Vilos, como se dice ahí, ya no están. Hay igual, por ejemplo, días que sale solcito, que está agradable. eh, bueno, evidentemente ya no es el verano, y lo más mayorcito tenemos que abrigarnos un poco. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo has estado en esta semana? Bueno, el viernes Hola pasado, Carlos, sí, mira, esta semana por, para mí por, ha sido perdón, bien, por Semana Santa no estuvimos el viernes pasado, así que ya 2 semanas. claro, sí, sí, y bueno, esta semana para mí ha sido sumamente ajetreada, con bastante trabajo, hartas cosas, y bueno, y también, dado que el viernes pasado no estuvimos, se van juntando los temas y hay tanto que hablar. Saludo también, aprovecho a nuestros auditores que nos escuchan fielmente todos los días viernes a las 19 horas aquí en la Radio Portales, y también aprovecho de saludar, ¿no?, a nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, especialmente en Alemania, en España, en Australia, y también debo decirlo en Brasil, ¿ah? Gente que tengo conocida ya que les gusta escuchar nuestro programa porque se entera realmente de lo que es la verdad de lo que está pasando en Chile. Pero hay tantas cosas que me tienen preocupado, Carlos, y que las vamos a tocar solamente y vamos a comentarlas durante el programa. Lo que más me tiene preocupado hoy es el crimen. El crimen sigue en aumento a pesar que se creó este Ministerio de Seguridad que iba a ser, digamos, la panacea, si iban a acabar los delincuentes, si uno podía poder andar tranquilo en la calle, pero tú vas viendo las noticias día a día, dos, tres, cuatro, cinco, seis homicidios, más eso, agrégale que están apareciendo cuerpos, digamos, en la Cuesta Barriga, ¿no?, de que parece que, por lo que dicen las noticias, son estos crímenes organizados que matan a la gente y la van a botar ahí a la Cuesta Barriga. Bueno, pero en realidad esas son las cosas que me tienen preocupado, la seguridad, porque si no hay seguridad, no hay Co- certeza, Correcto. si no hay certeza, no hay progreso, no hay avance, no hay desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, después de la pirámide de Maslow, que lo vamos a tocar en la pauta, en la pirámide de Maslow, como dice, después de la alimentación, que es básico para la subsistencia, el tema de seguridad el que sigue, porque en el fondo, si no tenemos que comer, claro, estamos sonados, estamos muertos, pero si además después no tenemos ni protección, ni techo, ni seguridad, complicado. Bueno, vamos a tratarlo hoy día como vamos a tratar de ser lo más, no escueto, pero sí tratar de tocar todos los temas y en eso que tú dices, tenemos una cápite. Yo quiero antes de empezar, y yo sé que todos nos vamos a sumar, estamos a día, como ese día a 2 días de celebrar un aniversario más de Carabineros de Chile, 98 años, señera institución, y a un año de recordar, ¿no es cierto?, el triple asesinato de los carabineros en el sur, en Tirúa. Menos mal y gracias a Dios ya los tres autores están presos, están detenidos y procesados, digamos. Entonces, yo quiero igual hacer un homenaje a Carabineros. Yo sé, estoy seguro tú te vas a sumar y todos nuestros auditores por sus 98 años próximos a cumplir y por como declaró por ahí el fiscal que ve el tema, el acto criminal ante una autoridad quizás más grande del país. Así que me sumo al aniversario carabinero y al recuerdo de esta triste noticia. Así es, Bien, pues, en este mes, digamos, me sumo también a los saludos al Cuerpo de Carabineros, digamos, que es una noble institución que día a día está por defendernos, incluso a dar su vida por nosotros, y tal como tú lo mencionas, hay tres carabineros que se han asesinado y muchos más que han muerto en el pasado, y son gente muy, muy, muy dedicada a su labor, son gente que realmente están en la institución por vocación de servicio, de defender a los que somos, digamos, la población, los que somos el pueblo. Y lo otro es que Carabineros de Chile es una institución noble, digamos, una institución que defiende la patria. Pero he estado viendo un programa que sale todos los días en YouTube, en televisión, en un canal, etcétera, un programa que va todos los días de 20 a 22 horas, donde hay cuatro y cuatro personas que debaten sobre la actualidad nacional. Y me tocó ver un día a un señor abogado que se llama Luis Mariano Reglón, si no me equivoco, ¿ah?, que odia a los carabineros, tiene un odio enfermizo contra carabineros. Su tarea es demandar y querellarse contra carabineros. Cual sea el motivo, no importa, lo inventa, pero uno lo escucha y tú ves como esa persona está enferma de mente, es un odio
destila un odio, pero que en realidad es enfermizo contra Carabineros. Bueno, algún día pagará, digamos, estas cosas que está haciendo. Y lo peor, que le faltó el respeto a doña Magdalena Mervilá, que lo enfrentó, lo hizo, digamos, entrar en razón, y fue bastante grosero, bastante maleducado, una persona que no tiene educación, una persona que incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera tiene cultura, fue tanto que doña Magdalena se paró y se fue del set. Menos mal que, digamos, el conductor la pudo convencer y pudo volver, porque Magdalena Mervilá es una persona que tiene muchos fundamentos en las cosas que dice y todo lo que habla, lo habla con conocimiento y con cultura, que es lo más importante, y eso con educación. Pero este señor, Mariano Reglón, en realidad sobrepasó todos los límites de un caballero, de una persona, de un hombre respecto de una señora. Por eso mismo dice el refrán, ¿no es cierto? Por sus obras los conoceréis. Ahora, lo importante en esto es que quiero ver si algún día necesita efectivamente Carabineros, ¿qué vas a pensar? Y lo segundo es que, bueno, sigue siendo demuestra que está equivocado este señor, que yo no lo vi, o señor entre comillas, es que sigue siendo Carabineros una de las instituciones de mayor adhesión y mayor prestigio en el país. Así que eso Y demuestra lo más, y lo más que importante, hacerle presente a nuestros auditores que Carabineros nunca ha violado los derechos humanos, y menos lo ha hecho en forma sistemática, como muy vehemente lo afirma este caballero Reglón. En realidad es una persona que está totalmente fuera de sí, yo no lo entiendo. Prácticamente ya, en mi opinión, ni siquiera podríamos catalogarlo como ser humano. oye, por eso, y para entrar bueno, esta es dinámica, así que no importa que de repente nos saltemos la pauta y vayamos, esa es Corto, la sí. gracia que vayamos conversando. Mira, Daniel, yo creo que la gente de sentido común, yo siempre me preocupa a esa gente. A lo mejor tiene errores, que a lo mejor de repente mira las cosas equivocadamente porque le falta, pero que tiene buena, como se diría vulgarmente, de buena leche, ¿ya? Sentido común y buena leche, que la mayoría de la gente que puede estar equivocada, al final se da cuenta y deja y aísla a estas personas que lo único que tienen es odiosidad al respecto. Pero entrando a la noticia, a la coyuntura, bueno, tuvimos, a los que somos católicos, la noticia de la muerte del Papa Francisco, que tal como lo señaló el nombre que él eligió, él ya quiso con ese nombre, por San Francisco de Asís, que fue justamente una persona que en su oportunidad generó un, trató de generar un cambio en la Iglesia Católica de la línea que está llevando y volver a sus raíces de humildad, de entendida pobreza más que de recursos, de pobreza de alma. Bueno, el Papa Francisco murió a los 88 años, estaba enfermo, le tocó eh, asumir el papado en un momento complejo, que justamente Benedicto XVI, cuando había sido elegido papa, que había sido una persona de un nivel intelectual, de un nivel, yo diría, teológico y de una capacidad espectacular, él renuncia, abdica al papado después de casi 500 años, que no lo hace otro papa para evitar un cisma, y él renuncia porque dice que no se siente física y mentalmente capacitado y por lo tanto va a renunciar ante los problemas que tenía la iglesia justamente. Y ahí sale Jorge Mario Bergoglio, que tiene dos gracias además de una. Primero, el primer papa latinoamericano. No sé cuánto vamos a tener. Lo único que es argentino, entonces los argentinos más se sintieron, ¿no es cierto?, grandes los argentinos cuando el Papa. Y el primer Papa jesuita, cuando la Compañía de Jesús, justamente, que nace en otra época con San Ignacio Loyola, busca lo que es servir al Papa, entonces que de alguna manera sea un jesuita también significó un golpe. Esto tiene, porque por lo que significó, hay igual un legado, hay igual una controversia muchas veces, y evidentemente lo que viene en la iglesia. Así que un poco para que comentemos sobre tu visión de la muerte del Papa Francisco, y más que de su muerte, de lo que ha significado y lo que viene para la iglesia, porque aunque la gente no sea católica, no puede desconocerse o cristiana la relevancia que tiene la iglesia en el mundo y en el mundo occidental. Bueno, así es, pues realmente cuando muere un papa se produce un tremendo dolor en toda la sociedad cristiana, católica, porque muere, digamos, el líder espiritual de los que profesan la religión, ¿no es cierto? Es un dolor tremendo. También debo decirte que en realidad el papa hizo cosas buenas y también hay gente que opina que no fue un buen papa. Bueno, tú sabes que en todas estas cosas, sobre todo en religión,
hay opiniones que pueden ser muy diversas, pero al fin y al cabo es una persona que va por el buen camino, es una persona que busca, digamos, que las personas sean buenas, busca que haya beneficios para todos, busca que todo el mundo esté sano, que todo el mundo esté bien. Así que yo creo que el pueblo católico indudablemente está sufriendo esta pérdida del Papa, que además en realidad 88 años, digamos, no era tan una temprana, una edad tan avanzada, digamos, para que se muriera. En realidad también yo sabía que estaba bastante enfermo, pero nunca pensé, digamos, que su muerte podría estar tan próxima. Pero lo importante es que se nos va un Papa y bueno, y ahora el cónclave cardinalicio tendrá que reunirse en su oportunidad y ver, digamos, quién va a ser el sucesor, digamos, del Papa que nos acaba de dejar. Correcto. Yo quiero señalar porque, a ver, hay gente, primero él era un hombre, y como él mismo lo definía como hombre, no era perfecto, ¿ya? Siempre se ha dicho ahí que la iglesia es una institución santa integrada por hombres que son todos falibles pecadores, unos más, otros menos, así que se da esa dicotomía, y para los que somos creyentes entendemos eso, porque está Dios adentro y está el Espíritu Santo, o sea, para los que no son católicos y cristianos, entiendo que no lo vean así. Pero antes pero más que de entrar en esas definiciones que puede que no sean compartidas ni de todos los auditores, lo importante yo creo señalar es el legado. Ahora, y con los errores que puede haber cometido como persona y como ser humano, él yo creo que era un hombre religioso absolutamente. Y la mejor forma de demostrar en su legado, que me voy a referir muy brevemente, es que fue criticado y fue sindicado por todos los lados. O sea, por una parte, no era santo de devoción de los Kirchner, ni de la Cristina Kirchner, ni o sea, del marido de Kirchner, ni de la señora. Claro, como tampoco era santo de devoción de Milei. Eh, no era un hombre que pudiéramos calificarlo ni de derecha, ni de izquierda, ni liberal, ni socialista, para nada. Él era un hombre de religión, era un hombre católico, que trataba de vivir, ¿no es cierto?, la doctrina social de la iglesia lo mejor que podía, con humildad, con sincera humildad, no de pose, con una sencillez que dentro de lo que permitía su cargo, y evidentemente tratar de dejar un legado en la iglesia en un momento complejo, porque nadie puede discutir que la iglesia estaba viviendo y vivió un momento sumamente complejo, eh, no solamente por la destrucción que tratan de hacer algunas personas, por lo que significa la iglesia, sino también por los errores de la propia iglesia en varios temas, como fue el descubrimiento de situaciones de pedofilia y otras cosas más que existió. Entonces, él le tocó asumir un momento bastante complejo. Y ahora, como bien dices tú, viene lo que se va a elegir en el cónclave. Hay varios vaticanistas que proponen, pero ahí, como decía un amigo, el único vaticanista cierto es el Espíritu Santo, porque de lo que yo tengo memoria, que ya viene, porque cuando fue elegido Pablo VI, ¿no? Yo era chico, así que no tengo memoria del hecho. Pero ya con Juan Pablo I hacia adelante, por supuesto que sí. Y, y, y salvo con Benedicto XVI, o sea, el general Ratzinger, que era favorito, corría como favorito y fue elegido papa, todos los otros papas han sido un batatazo. O sea, Juan Pablo I, si bien era italiano, no estaba entre los favoritos. ¿Para qué decir Juan Pablo II? El primer papa no italiano en Polaco, 500 años polaco, claro, no estaba en ningún vaticinio, en ninguna terna, ni quina, ni nada que los vaticanistas, que sé ya. Y Bergoglio, o sea, Francisco tampoco estaba entre los favoritos para los vaticanistas que se dedican a la profecía. Así que lo más probable es que de los elegidos sea un papa que esperemos le vaya bien, no solamente por la iglesia, sino por el mundo. Capaz, lo más probable, existe tres posibilidades de cuatro, que sea un papa que no esté entre los que han puesto en las noticias como ¿cómo se llama? Los favoritos. ¿Ya? Entonces, lo más probable es que nos dé un batatazo. Ahora, lo importante que que los momentos de la iglesia siguen siendo complejos, siempre han sido complejos, y que obviamente sea una persona que esté de acuerdo a los tiempos, como fue yo creo Francisco, y como fue Juan Pablo II, que creo que también hizo en el buen sentido, una gran cambio, y significó, ¿no es cierto?, la caída, fue parte importante de la caída del comunismo, el llegado de Juan Pablo II al primado. Así que vamos a esperar que para los que somos creyentes el Espíritu Santo opere, y los que no son creyentes, por lo menos por el bien de la humanidad, sea un buen hombre. Oye, bueno, tenemos hartas noticias nacionales. Vamos a tratar de ver, tú algo dijiste, vamos a tratar de ver
yo siempre hablamos de más de los políticos. Tú sabes que yo en ese sentido soy más ponderado porque yo creo que hay de todo en la viña del Señor, como ya que estábamos hablando del Papa. Y yo creo que es bueno destacar que el Congreso haya aprobado, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados haya aprobado una norma en la cual sea obligatorio los test de drogas, ¿ya?, para las autoridades principales, el presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios y para candidatos a alcalde y concejales. Fíjate que fue aprobado por 99 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra, como son dos, hay que decirlo, de dos personas del Frente Amplio, la diputada Fríes y la diputada Orsini, ¿ya? Todo el resto, incluso de gobierno, aprobaron esto, que a mí me parece, quiero destacarlo como un tema importante. El otro, para que al tiro voy a ver los tres temas, que más allá que hablemos de otras cosas, lo importante es que está en el Congreso el tema de la regla del uso de la fuerza, que no debiera existir una norma de este tipo, pero como está Chile hay que aprobarla. En el Senado se rechazó, que conversemos esos dos temas y los que tú consideres también en la agenda legislativa, se rechazó la idea que habían propuesto también los senadores Macaya y Bensberger de que cuando en casos bien específicos que estaba determinado que había una persona en ejercicio que cuando se aplicaba la regla del uso de la fuerza, estos uniformados fueran juzgados por la justicia militar. Bueno, eso fue, por indicación de los senadores Macaya y la senadora Bensberger, fue rechazado inicialmente. Y también fue rechazado la norma que presentaba el gobierno en relación a la llamada proporcionalidad de la fuerza, o sea que supuestamente los niños o los menores de edad, más que los niños y las mujeres, tenían que ser eh, menos, por así decirlo, represivos, por darle una palabra, lo que también no es adecuado. O sea, si van a usar un niño chico o un niño chico, un menor de edad de 17 años que agarra balazo a un uniformado atacando un acto terrorista, o sea, no puede decir que ahí hay que, no sé, pues, el carabinero o el militar va a tener que ponerle, lo digo un poco en broma, ponerle agua caliente para defenderse. Entonces, esas dos normas se rechazaron, pueden ser repuestas a lo mejor, pero se rechazaron. Entonces, está el tema también de que está stand-by la reforma política. Entonces, tenemos la aprobación de esta norma, por lo menos, que a mí me parece muy buena. El tema del Senado de la regla del uso de la fuerza y un poco la situación que vamos a tocar después, sí, en el segundo bloque, yo creo, los temas de violencia y de todo lo que tú ya señalaste. ¿Qué te parece un poco lo que está, el estado del arte, como es en legislativo y político en ese aspecto? Bueno, lo que me gusta, digamos, que se haya aprobado este asunto del test de drogas, que yo creo que es algo que debió hacerse casi siempre, bueno, y sobre todo en los tiempos actuales, donde tenemos un gran tráfico de drogas. Tú sabes que incautan varias toneladas de droga, digamos, al año, digamos, en los puertos, digamos, en los aeropuertos, etcétera. O sea, la droga está bien metida y la droga es una de las fuentes de la corrupción. Entonces es importante que los parlamentarios, digamos, la autoridad del país, del presidente de la República, para abajo, se hagan el test de droga y la ciudadanía sepa que la gente que lo está gobernando y aquellos que están dictando las leyes, nuestras formas de conducta, sean personas que estén libres de este flagelo y no estén, digamos, capturadas por el crimen organizado, porque en realidad si consumen droga, indudablemente que la tienen que adquirir respecto de toda esta gente que se dedica al tráfico de droga, que son delincuentes. Entonces hay una conexión ahí por la delincuencia. Ahora, respecto de las RUF, en realidad a mí me llama mucho la atención y me preocupa porque el uso de la fuerza o el uso de las armas, que es un privilegio que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros y las policías, digamos, que son para darle eficacia al derecho. Esa es principalmente la labor de las policías. No me voy a referir todavía a lo que es Fuerza Armada, pero las policías están para darle eficacia al derecho. En realidad, si está prohibido pasar con luz roja, quien le da eficacia a que eso se cumpla son las policías, carabineros de Chile. Tú pasas con luz roja, te paran y te multan, ¿no es cierto? Porque no debes pasar con luz roja. Ahora, en los casos más graves, cuando tenemos la delincuencia en que tenemos niños que usan armas, ¿no es cierto? Y se ven enfrentados a carabineros, indudablemente el carabinero tiene que usar su arma. Sí, no puede ser, digamos, que una persona que viene incluso con un palo, que es armas letales, un palo o un fierro es un arma letal.
es tan letal como un disparo, un balazo. Entonces, aquí tratan de hacer diferencia y se van a este asunto de la proporcionalidad. No existe la proporcionalidad en el uso de las armas. Lo que existe es la racionalidad en lo que son las fuerzas especiales, y así lo establece el Código Penal, ¿cierto? Entonces, es la racionalidad, y los carabineros y la gente que usa armas son entrenadas e instruidas para el correcto uso de las armas. No es como lo dijo en su minuto la ministra Toá y la vocera de gobierno de su oportunidad, que iba a ser gatillo fácil. Eso es una, como dicen los políticos, una caricatura. O sea, eso es una falta de conocimiento y tratar de desprestigiar a la persona que tiene la facultad de usar armas. En realidad, la gente, las policías no son de gatillo fácil, ellos son entrenados para usar el arma y saben cuándo deben hacer. Le recuerdo a nuestros auditores el caso de Cuyipulli en el sur, cuando Correcto. este de los sables, ¿ah? Eran sables de verdad, no era, digamos, utilería, digamos, de plástico, eran sables de verdad, y fue a atacar a Carabineros. Ese sargento de Carabineros tenía 2 o 3 segundos para decidir si usaba o no usaba su arma, porque estaba en peligro su vida. Entonces, cuando empiezan a poner una regla de uso de la fuerza con 15 puntos, indudablemente que tú en 2 o 3 segundos no tienes la capacidad para decir, a ver, mayor de edad, menor de edad, es originario, pueblo originario, no originario, es, qué sé yo, es gay, no es gay, viene con él. ¿Ya? No, ahí, si tú ves que está en tu peligro, tú reaccionas y tienes 1 o 2 segundos para hacer todo. Así que cuando empiezan a dictar toda esta norma, digamos, de regla del uso de la fuerza, es estúpido, ¿ah? Es estúpido. Me recuerda, digamos, el uso de la fuerza, digamos, para la gente, los militares que están en la frontera, ¿no es cierto? Un Correcto. parlante. Señor, ¿quién es usted? Yo soy el carabinero tanto, tanto, tanto. Entonces, es una estupidez. Debo decirle a los auditores que las fuerzas policiales, Carabineros de Chile, está para detectar infractores de ley. Esa es su pega, detectar infractores de ley. Y para eso el Estado le entrega las armas para poder, digamos, hacer eficaz el derecho. Respecto de las Fuerzas Armadas no están para el control público ni para atender infractores de ley. Las Fuerzas Armadas tienen 2 tareas fundamentales, que es atacar o defender. No hay otra. Cuando atacan, usan sus armas y tratan de demoler al adversario. Y cuando defienden, obviamente usan sus armas. Pero tampoco ahí hay una regla, digamos, para el uso de las armas. Lo único que regula en la guerra el uso de las armas o la fuerza son los tratados de Ginebra. Eso es lo que regula. Pero en realidad, piensa tú, Estados Unidos, cuando al término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en la Guerra del Pacífico, cuando los japoneses no querían entender que estaban derrotados. Recordemos que ya Hitler en mayo ya había, Ya digamos, se había rendido ya. se había rendido, ¿no es cierto? Y ya los aliados habían tomado el poder y todo el asunto del control de Europa, pero los japoneses seguían, seguían y seguían. Y era tanto el fanatismo de ellos por seguir la guerra, porque creían que iban a ganar, que hasta se suicidaban, ¿no es cierto? Los kamikazes, ¿no es Los cierto? Ya, kamikazes, claro. como ya no tenían armas, no tenían nada, ya el propio avión era un arma. ¿Ah? Entonces, ¿qué tuvo que hacer Estados Unidos? Tuvo que mandarle un bombazo atómico. Oiga, entiéndame, mijo, si la guerra se acabó. Y no entendía, y tuvo que mandar un segundo bombazo atómico. Y ahí realmente los japoneses entendieron de que ya no había que seguir luchando. Porque Estados Unidos, antes de lanzar las bombas atómicas, indudablemente hizo un análisis, no fue una cuestión así de la tonta y a loca. Porque ellos decían, si sigue la guerra, van a morir 10 veces o 5 veces o 50 veces más personas que con las bombas atómicas, ¿cierto? Entonces, era más rentable desde el punto de vista de ahorro de vidas humanas, era, digamos, bombardear. Entonces, ahí uno puede decir que hay una desproporcionalidad tremenda, porque una bomba atómica es realmente una bomba atómica, o sea, digamos, el poder destructivo que tiene es tremendo. Entonces, cuando hablamos que tiene que haber proporcionalidad, es un error de concepto, porque lo único que quieren la gente de la izquierda totalitaria es que el Estado que tiene el uso de la fuerza no la ocupe, porque cuando tengamos un nuevo gobierno, que lo más probable, no lo sabemos, pero lo más probable es que sea de derecha, van a partir las protestas, van a partir los desmanes, van a partir los estallidos delictuales, entonces lo que quieren tener es herramientas para que Carabineros no pueda usar la fuerza y venga un juez o un señor Rendón, no sé, un Reglón, ¿ah? Empieza a demandar, a demandar, a demandar, porque no cumplieron el requisito número cuarto y el número séptimo. ¿Mm? Correcto. Ahora, hay una cosa que hemos conversado, o sea, nosotros sabemos de que aquellos sectores, como se le quiera denominar, neomarxista, de la denominación que uno quiera colocarle,
eh, lo que buscan es destruir las bases de la sociedad. Y para eso son extremadamente, incluso ultraliberales en algunas cosas, pero como instrumento y como método y como estrategia para lograr el objetivo. Porque en la práctica ellos cuando lleguen al poder o llegan al poder no serían nada ni de inclusivos, ni democráticos, ni de liberales, ni de abiertos. O sea, harían todo lo contrario de lo que hoy día predican, porque esto es una estrategia destinada solamente a minar y a destruir la autoridad y las bases de la sociedad. O sea, lo importante acá es que exista un Estado de Derecho. Eso es lo importante. Y mientras existe un Estado de Derecho, si el día de mañana, como somos seres humanos, alguien comete una es, bueno, será juzgado, será procesado si corresponde y si una es. Pero lo que no puede pasar es que, como bien dices tú, que la sociedad no tenga los medios y los instrumentos, incluso los instrumentos punitivos y de fuerza para lograr, ¿cierto?, que la sociedad pueda desarrollarse. Bueno, estamos llegando a la pausa musical. Pensamos que no íbamos a tener de qué hablar y es porque estábamos dos nomás y el tiempo pasa No, sí, inobservable igual. y los Y, temas son hartos, los hemos podido son- ir tratando a eh, poco, oye. ¿Mm? Claro, exacto. Así que vamos a la pausa y seguimos con nuestro Vamos, Somos Chilenos del día viernes a las 19 horas en Radio Portales de Valparaíso. Bueno, estamos de vuelta ya en la segunda patita de Vamos, Somos Chilenos, Radio Portales de Valparaíso, en la cual es imposible tocamos ciertos temas que obviamente también nos interesan a nosotros y pensamos que pueden ser de interés por la trascendencia, por el impacto que tienen. Pero Eh, y la idea es poder por lo menos entregar, como dice Daniel, algunos elementos que sirvan de análisis, de juicio, pensando que cada uno va a tener su propio criterio y su propio juicio. Y que por lo menos el sentido común, dicen por ahí, mi abuela decía que el sentido común era el menos común de todos los sentidos. A veces falta justamente, el problema es que falta sentido común en muchos y en algunos. Oye, quiero antes de entrar a esta segunda pata, quedarme igual que reforzar lo que conversamos del tema del aprobar de la ley, o sea, algo que, como bien decías tú, que era obvio, que tendría que haber sido quizás antes, que era un tema lógico, para algunos no era tan lógico, y hablan en este mismo proceso, en este mismo contexto que conversábamos de destruir las bases de la libertad del ser humano, pero la libertad no puede ser, la libertad es para usar, pero no para usar o no para ir en deterioro de la sociedad. Y una autoridad, como bien decías tú, o una persona que tiene la responsabilidad y tiene obligaciones que cumplir pública y de Estado, que sea consumidor y que compre a delincuentes, evidentemente no da mucha certeza y seguridad de cuál va a ser su gestión en muchos temas. Entonces, además del tema de salud mental, que puede significar que no esté en condiciones de tomar las mejores decisiones en muchos casos. Así que me parece muy bien y por eso quise destacar. Bueno, tuvimos Bueno, también, antes que cambie el tema, sí, como sí, dale complemento, nomás, agregar dale que nomás, dale. el uso de las drogas por parte de las autoridades, ¿no es cierto? El presidente de la República, hasta todas las autoridades que tienen poder y que manejan recursos del Estado, hay que agregar también cómo se ha difundido entre la juventud, especialmente 18, 15, 20, 25 años, el uso, el consumo de la marihuana. Es impresionante que tú pasas afuera de una universidad o afuera, el olor a marihuana y todo el mundo fuma marihuana, y esa gente, esos jóvenes, yo no sé cómo va a estar su mente, su cerebro en 20 o 30 años más, porque la marihuana, desgraciadamente, produce daño. No es una cosa que diga, no, que produce daño, lo mismo que el tabaco, produce daños a la larga. Entonces hay un consumo excesivo de marihuana y eso también lleva al crimen, ¿ah? Lleva al crimen, a la violación, etcétera, porque de repente este joven marihuanero que de repente no tiene recursos para conseguir un poco de marihuana, ¿qué es lo que hace? Asalta, roba, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos una cosa que está ahí, como dicen los futbolistas, dando bote. Tenemos una pelota que está dando bote, especialmente con la juventud, porque yo lo veo y me da pena. Me da pena que gente joven esté fumando marihuana. Yo camino por aquí, por donde vivo, y hay unos asientos, y hay siempre gente joven fumando marihuana. Y gente, digamos, que también uno ve que es gente de pocos recursos, gente más humilde, y el daño que le están produciendo. Entonces, esa es una cosa que realmente me preocupa por esta gente que en 20 o 30 años más va a ser gente que no va a estar en su sano juicio. Correcto. No, y además hay una cosa importante, o sea, mira, hace unos programas atrás, no recuerdo cuánto, conversamos justamente de este estudio del Senda,
que tenía la buena noticia que el consumo de alcohol se había reducido en términos importantes en la juventud, en los niños, en los adolescentes, pero había crecido el consumo de marihuana y de drogas en términos importantes, y eso efectivamente genera un daño, más allá que a algunos no les pase nada mayormente, después se recuperen y no sigan con el consumo, pero el daño que se está haciendo por estas comillas de que la marihuana no te hace nada, lo que no es efectivo, sin contar que sirve de escala a otras drogas que son evidentemente todavía mucho más dañinas, eh, genera todo esto. O sea, una de las cosas que uno habla, antiguamente el delincuente muchas veces, claro, te robaba, que se te saltaba, pero hoy día ese delincuente más encima muchas veces está drogado. Por lo tanto, la violencia y lo que hace, el daño que hace es mucho mayor porque, Está sin comillas, no, conciencia. no, claro, no está, no, Bueno, el otro ya le interesaba robar nomás. Ahora cuando están drogados, muchos entran a robar de drogados, entonces generan, o sea, el gallo va al tiro, no le importa un comino y lo que hace es matar a la persona o hacerle daño porque no está ni siquiera en su conciencia, aunque sea delictual, pero en su conciencia. Entonces, es un tema muy complejo y por eso a mí me parece una señal, no se soluciona el problema, estamos de acuerdo, y lo vamos a conversar, que tú señalabas un poco todo lo que pasa, la violencia y lo que nos preocupa y nos ocupa. Y en ese contexto justamente estuvo por otra pata que también tiene esto con los chinos, pero otros chinos ahora, no de los chinos que hablamos el otro día. eh, Fue el incendio en el sur, en Rucalhue, qué sé yo, lo del atentado, que generó, ¿no es cierto? Entonces, es un hecho más de violencia como hablamos. Está todo este aspecto que sigue la violencia terrorista, narcoterrorista, no, la no violencia, violencia, es terrorismo. el Es terrorismo, terrorismo, no es violencia, es terrorismo. exacto, el narcoterrorismo, el terrorismo, el narcotráfico, todo que está vinculado. Y con la patita esta que comentemos, que obviamente como se metieron con chinos, y los chinos son bastante especiales, como para bien y para mal, por así decirlo, generó una reunión que estuvo el ministro de Seguridad Pública, que tú hablabas también Ministro de démosle Seguridad tiempo, Pública. claro, No, démosle no me tiempo, hagas pero yo, reír, no me hagas reír. sea, o sea, yo lo he señalado, o sea, yo tengo mis dudas de que con esta infraestructura, yo creo que hay que hacer otras cosas, pero no era necesario crear un ministerio. Pero bueno, ya se creó de tiempo, pero el ministro, como estaban chino y estaba el embajador, acudió al sur, evidentemente, por la magnitud, y tuvo reunión con los ejecutivos de la empresa, que tiene un nombre inglés a todo esto, chino, pero tiene un nombre inglés, algo así como Water and Electric Company, ¿ya? Así que para eso también son globales los chinos, y con el embajador chino. Entonces, que parece que el embajador chino tiró el mantel y generó una serie de exigencias al gobierno chileno. Entonces tenemos como un ícono de lo que tú señalabas, de la violencia, del terrorismo, del narco, eso, de lo que está viviendo el país, y además como complementario lo que está haciendo el gobierno chino en esta materia. Poco ese es un tema que queríamos conversar y que tú señales algo que quizás es del sentido común, sabemos lo que vas a decir, pero de todos modos es importante conversarlo. Bueno, es terrorismo, no es otra cosa más que me recuerda a los tiempos de la Unidad Popular, que también teníamos el mismo terrorismo en los campos, en la ciudad, en la industria, cuanta cuestión, etcétera, que eran grupos terroristas como el Frente Manuel Rodríguez, la Brigada Ramona Parra, la Rolando Matus, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos lo mismo, pero ya no se le llama, digamos, ideológicamente como se nombraba, sino que ahora se llama Tren de Aragua, Tren no sé a dónde, cuánta cuestión, etcétera, que hacen exactamente lo mismo, porque los grupos terroristas de esa época también lo que buscaban era recursos y buscaban financiamiento para seguir con sus actividades. Y hoy día lo tenemos, digamos, de una forma ya que se ha modificado, digamos, ha evolucionado en el tiempo, y es este grupo de delincuentes. Ahora, indudablemente que este asunto de la quema de los camiones, cuánta cuestión, etcétera, me da la impresión que vamos a tener que pagarla los chilenos, pues, porque en realidad los chinos son, como tú dices, muy especiales y no son personas fáciles de manejar y tienen, digamos, su manera muy estricta y muy dura de manejar las cosas. Así que yo creo que los camiones vamos a tener que pagarlos todos, pues. O sea, claro, el Estado va a pagar, sí, pero tal como dice doña Magdalena Mervilá, el Estado no tiene plata, no tiene ni un peso. O sea, la plata que tiene es la plata nuestra, que además estamos ya en el mes de abril, ¿no es cierto? En el mes de abril que en realidad vienen los impuestos, vienen contribuciones, etcétera, y me recordaba esta canción de las tesis que dice,
el violador eres tú. ¿Ah? Yo creo que en realidad es que sí, el violador y saqueador eres tú, porque le han quitado a través de los impuestos los recursos a las personas que trabajan honestamente. Y bueno, quizás en otro programa podríamos hablar de las contribuciones y todo lo que se paga en impuestos en este país, que es tremendo. Pero volviendo a los chinos, lo más probable es que tengamos que pagarle los camiones a los chinos porque la ineptitud del Estado es tremenda. Debo decirle a los auditores que nuestra Constitución, en su artículo primero, inciso quinto, dice, es deber del Estado dar protección a la población y nunca ha protegido a la población el Estado. Es más, ha incentivado a que la población sea vulnerada, digamos, porque no actúa respecto a la delincuencia, que ya lo hemos tocado tanto tiempo, digamos, la inseguridad que hay. O sea, el Estado no está cumpliendo con su labor fundamental que lo mandata la Constitución. Y la quema de los camiones, indudablemente, el Estado no estaba ahí y no ha estado tampoco. Entonces ahí tenemos un problema tremendo que el Estado no se ha hecho presente para que lo sepan nuestros auditores. El Estado debe protegernos y no nos ha protegido, no nos ha protegido en ningún caso. Así que veamos qué va a pasar más adelante, Carlos. Claro. Oye, hay un tema de fondo que uno puede sonar majadero, menos mal que estamos los puros viernes, nomás, si fuéramos todos los días estaríamos conversando del tema. Yo creo que este asunto, por así decirlo, de la delincuencia, de la violencia en sus distintas escalas, del terrorismo, que son distintas formas, unas más graves que otras, una de mayor y menor impacto, es un cáncer que lo tenemos metido en el país, en nuestra sociedad, y hasta hace algunos años atrás lo veíamos de lejos y veíamos las películas, no hemos llegado al nivel de Colombia de Pablo Escobar, gracias a Dios, pero hoy día tenemos conductas y situaciones que veíamos antes que era tema de película nomás, la veíamos en las películas nomás. Claro. Y hoy día están pasando todos los días. Al Capone, por eh, ejemplo, ¿no es cierto? Era algo de claro, peligro. claro. No, y los muertos ahí, tipo tren del agua, y incluso Claro, entre ellos mismos, los ajustes entre ellos mismos que se matan y que la guerra entre las pandillas, que como bien señalabas tú, las películas de Al Capone y los Nets, ¿no es cierto? Que claro. se, se- y más cerca todo lo que ha sido eso. Pero yo efectivamente creo que aquí hay un tema, una guerra tremenda y un cáncer tremendo que yo, claro, como país, lo más probable que nos podamos salir de ese, ¿cómo se llama? De ese cáncer, pero el tema va a ser con un costo tremendo en muchos aspectos. Yo estoy más, igual de preocupado y ocupado que tú, en el sentido de que, porque aquí hay normas que hay que mejorar, pero yo veo más allá del tema de las normas. Yo sigo insistiendo que aquí hay un tema de voluntad política, hay un tema de principio valórico, que no se trata de no respetar el Estado de Derecho, no se trata de tener, de no respetar incluso los derechos de los delincuentes. Así de simple. También tienen derecho los delincuentes. Pero no puede ser que los delincuentes de cualquier tipo eh, tengan o sea, tengan todos los derechos y al revés, ellos tengan derecho y resulta que la gente común y corriente no tenga derecho o sus derechos están escritos nomás, sean letras muertas, y como bien señalabas tú, el Estado no se sienta en condiciones, o sea, no pueda salvaguardar esos derechos que son fundamentales. Entonces, yo veo que aquí hay un tema de fondo valórico, de principio, tremendo que hay que resolver y hay que tomar medidas en la cual algunas tienen que ser claramente, insisto, legítimas, tienen que ser, pero tienen que ser fuertes. Si no se toman estas medidas, pero no se va también unido a un tema yo te diría, valórico, de principio, que nacen en la familia, que nacen como se dice, en la escuela, en el colegio, que nacen en la sociedad misma, en los cuerpos sociales intermedios, estamos complicados. Agrégale que hay situaciones económicas que hacen más fácil todavía que la gente se meta en esta cuestión, dinero fácil, entre comillas, entre comillas. Entonces yo veo ese tema que creo que debemos resolver como país, como sociedad, para lograr el triunfo sobre este cáncer que creo que nos está carcomiendo en términos tremendos, tremendos. Sí, mira, Y para lo que somos más yo, viejos, yo quiero decir algo que en realidad el gobierno y los políticos, especialmente la izquierda totalitaria, el comunismo, el Frente Amplio,
han tratado de engañar y confundir a la gente en el sentido que dicen de que el crimen o la violencia o los asaltos y las armas está totalmente vinculado a las personas que tienen armas inscritas en forma legal. Entonces, la posición de ellos es que hay que sacar todas las armas que están inscritas en forma legal que tiene un ciudadano por su derecho a la defensa, y al sacar las armas desaparecería el crimen y la delincuencia porque ya no tendrían de dónde sacar armas. Eso es completamente falso. Supongamos, y pensemos de que el civil, la persona común y corriente, no tiene armas. El delincuente es delincuente, tenga o no tenga armas la persona honesta. Siempre va a ser delincuente y siempre va a ser un criminal. Así que no tiene nada que ver que las personas honestas tengan un arma para defenderse respecto de que haya un aumento en la criminalidad. Podemos que todos tengamos armas o no todos tengamos armas, el criminal siempre es criminal y siempre va a robar y siempre va a asesinar. El surtido de armas que ellos tienen, la provisión de armas que ellos tienen, no viene por parte de las armas que tienen los particulares inscritas legalmente. ¿Ah? Viene por todo el tráfico de armas que hay a través de una frontera totalmente permeable. ¿Mm? Entonces, Y algunos, sobre todo, no, tampoco son armas que tiene una persona común para su defensa. Está limitada en el calibre, todo. O sea, son incluso armas de guerra y armas de otro tipo, de otro calibre. exactamente, bueno, o sea, por ley las personas no pueden tener un calibre más allá del punto 44. ¿Ah? O sea, y no puede tener armas automáticas tampoco. ¿Ah? Las armas automáticas es cuando uno aprieta el gatillo y sale la ráfaga completa y 30 tiros. Esa es una arma automática. Las semiautomáticas son las que uno va apretando el gatillo por cada disparo. ¿Ah? Esas son las armas que están autorizadas para los civiles. Pero lo que quiero decir es que el gobierno trata de engañar y confundir a la gente diciendo, mire, hay tanto crimen y tantos armas y tanta violencia porque los particulares tienen armas legales inscritas. Entonces, eso hay que eliminarlo porque así vamos a disminuir la violencia, vamos a disminuir el crimen. No es efectivo. El criminal es criminal, tenga usted o no tenga usted armas. Muchas veces han asaltado casas y personas que no tienen armas. ¿Y dónde está el vínculo? ¿Dónde está la relación? No hay una relación. Entonces, usted, señor autor, que me está escuchando, no se deje engañar por estas cartas, porque lo que quiere en el fondo el gobierno y la izquierda totalitaria es tener la mínima oposición, porque cuando salga un gobierno de derecha, van a partir de nuevo con las revueltas, los estallidos sociales, la cuestión, etcétera. Y si el adversario, que vamos a ser los honestos, no tenemos armas, bueno, para ellos va a ser muy fácil porque van a estar totalmente armados. Ahora me Ah, quiero referir al cáncer. ¿No? Tú hablabas del ujú. cáncer que tenemos y realmente tenemos un cáncer. ¿Ah? Y un cáncer que nace, en mi opinión, muy personal, porque tenemos el comunismo metido en nuestro país. Si el comunismo es algo que destroza todo, todo lo destruye. Si es cosa que veamos, este gobierno partió, la plata se ha ido para el monte, estamos sumamente endeudados, las cosas han subido, digamos, en forma desproporcionada, descriteriada. ¿Para qué vamos a hablar de las contribuciones? Esta pobre gente que nunca pagaban contribuciones porque tenían ese beneficio, bueno, y hoy día les llegó el matacucazo, digamos, que tienen que pagar contribuciones y sumas que realmente no están en condiciones de pagar. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Cuba, Corea del Norte, qué sé yo, etcétera, donde se ha metido el comunismo y lo único que hace el comunismo es depredar y destruir las sociedades? Y nosotros vamos por el mismo. O sea, el cáncer nace de que tenemos el comunismo. Ahí nace el asunto porque es todo destrucción. Bueno, uno escucha tantas cosas en la radio y las noticias, etcétera, de todos los amigos. No sé si tú escuchaste, Carlos, que se quieren querellar o quieren demandar, digamos, a Tomás Moquiati y la radio Biodío por una serie de declaraciones y cosas que están haciendo respecto de los conservadores de bienes de raíces, ¿no es cierto? Donde explica, digamos, de que es toda una mafia, bueno, entre Ujú. jueces, conservadores, parlamentarios, asesores jurídicos, todos vinculados, y, digamos, y todo este asunto, que yo no lo sabía mucho, de los conservadores están los tíos, los primos, los hermanos, las amantes, los hijastros, todo el mundo, y son, hay una Nepotismo. hay un hijastre que quedó del juez Carroza, que está también metida ahí. O sea, es toda me decía Moqueati, es una mafia que está ahí y que ganan los conservadores de Santiago. Hablaban, pues, hay tres registros, ¿no es cierto? Digamos, el de hipoteca, el de gravamen y el de propiedades. Cada uno de esas personas gana sobre 150 millones de pesos al mes, lo dice Moqueati. ¿Ah? Usted, Sí. señor editor, busque en YouTube, en Internet, en las declaraciones de la radio de vivo con Tomás Mecati. Entonces uno se queda, chita, 150 millones de pesos al mes.
que gana cada uno. Y de ese 100% que recauden los conservadores, un 23% se va a estas tres personas. Y el otro 77% se divide en todas las personas que son del sindicato, con sueldos que no bajan de los 5 o 7 millones de pesos. Y son todos, están Hay todos que vinculados. trabajar en el conservador entonces. Sí, no, pero tenéis que ser, pero tienes que ser hijo, Pariente. hermano, amigo, pariente, qué sé yo, entonces, bueno, ahí salí a escuchar yo en las noticias ahora en la mañana de que van a demandar a Radio Bio, no sé cuál va a ser el motivo de la demanda, pero están apareciendo cosas, bueno, ¿para qué vamos a empezar a amargarnos con el asunto de las fundaciones, los parlamentarios que están desaforados, esta señora, ¿cómo se llama? La de Democracia Viva, ¿no es cierto? Que le La decía Catalina Pérez. a Pérez, claro, vayan ahí en Ñuñoa, pongan en el departamento que aparezca como oficina, o sea, Claro, todo es un claro. fraude. Y lo peor, Si el, Carlos, que no pasa nada, claro. no pasa nada. Si el tema es que, como dice el tango, que nosotros los que somos menos jóvenes lo conocemos, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 503, en el 2000 también, pero siglo XX cambalache. Por lo tanto, siempre se han cocido habas, como dice el refrán también. Me gusta Mm. hablar mucho de refrán. Pero evidentemente hay situaciones hoy día de orden, y yo no soy fundamentalista y a ustedes les constan, pero sí hay temas que creo son de profundo valórico y de acción que hace que la cosa sea mucho más compleja que lo que podía haber sido antes en otros términos. Ahora, lo que tú hacías mención de lo que pasa en este país, bueno, efectivamente este cáncer que nos tiene, que tiene aliados y que tiene objetivos determinados, es realidad, en eso yo comparto. Y por eso hay que de forma adecuada, generar instancias a través de la instancia, como son los medios de comunicación, como son efectivamente el tema educacional, para ir tratando de revertir en parte eso. Y tomar decisiones y que evidentemente estas decisiones en derecho, como corresponde, pero sean tomadas, y aquellas cosas que corresponde hacer hay que hacerlas, porque si no, el costo va a ser peor para este país, y quizás nosotros no lo vamos a ver tanto porque somos un poquito menos jóvenes, pero van a ser nuestros hijos y nuestros nietos los que van a padecer más que nosotros al respecto. Oye, bueno, quiero dar un salto, porque siempre la gracia un poco de este programa es que hablemos de cosas como estas, de cosas negativas, pero también de aspectos que son o más positivos o más transversales, no solamente de política o de situación. Y un poco este estudio que salió tiene cosas positivas, bastante positivas, y otras cosas que no son tan positivas. Se hizo un estudio de lectura de los hábitos de los chilenos ojo, no fue solamente en Chile, sino que fue aplicada a 50 países de la OCDE. Y los chilenos salimos con una situación que tenemos poco tiempo para hablar, pero por lo menos para hablar estos minutos, que el 32% de los entrevistados dice que leyó un libro en la última semana. ¿Ya? Así que no es tan malo, y que incluso estas cifras demuestran que el 32% ha aumentado después de la pandemia. Quizás por esta misma razón de la pandemia ha aumentado. Estamos más bajos que la OCDE, que tiene un 38%, ¿ya? Pero está dentro de un rango. O sea, si hay un 32% de chilenos que leyó la última semana, uno podría pensar, habiendo hoy día televisión, redes sociales, habiendo un montón de otras cosas que antes no existían en la época de nosotros, no es tan malo pensar en eso. Pero hay cifras que uno desagrega. O sea, a todo esto, perdón, entre hombres y mujeres, parejos, 32% las mujeres, 31% los hombres, así que no hay. Pero generacionalmente sí hay diferencia. Curiosamente, los millennials, que pelamos los millennials, son los que más leen, ¿ya? Con el 38%. Y la generación que menos lee es la generación que se llama X, que es la que nació entre el 65 y el 81, nuestro amigo Jaime. Es la Jaime, que menos, es la que menos lee en Chile. debe estar Entonces, leyendo algo, por eso debe no, estar no. leyendo ahora, por eso no, hoy día no pudo venir. Entonces, tenemos una cifra que es, yo diría, promedio, que es mala en términos de eso, porque solamente leemos más que los peruanos, ojo, aquí en Latinoamérica, ¿ya? E igual que los argentinos, leemos menos que los eh, y ¿cómo se llama? Y además tenemos una lectura. Pero lo más grave, en los minutos que nos queda para que tú comentes y sabes el programa, es que la comprensión lectora del chileno es la peor de la OCDE, la comprensión lectora, lo que es más grave. ¿Ya? El promedio dice que un nivel bajo de comprensión en la OCDE es un 26%.
y Chile tiene un 53%, el doble de conversación. Entonces, tenemos una cifra que no es tan mala, pero que si vamos desagregando, hay generaciones o hay que leen bastante menos, con lo que significa eso, Claro. y evidentemente tenemos una muy baja conversión lectora. Bueno, yo puedo concluir de eso, de esas dos últimas afirmaciones que tú haces, que nos va muy bien porque leemos más y que nos va muy mal porque no entendemos lo que leemos. Entonces, en realidad, no sirve para nada que lean, pues. Digamos, como que se netea el asunto y estaríamos como quien dice en cero, ¿va? Porque, leo, güey, pero ¿y qué leíste? Ah, es que no sé, pues. Entonces, en realidad no sé. Ahora, indudablemente me alegra y que por lo menos pensándolo bien, haya gente, digamos, que todavía esté leyendo, ¿ah? Y yo creo que en alguna manera puede que haya contribuido, digamos, el que se lea, porque en realidad ahora tú puedes tener libros digitales que los puedes leer en tu mismo iPhone, o lo puedes leer en un Kindle, o lo puedes leer en un iPad. No tienes necesidad de ir a comprar un libro a la librería, que es mucho más caro que comprarlo, digamos, a través de Amazon o otras tiendas que hay. Entonces, yo creo que por eso es que se equipara, porque en los tiempos nuestros no había toda esta tecnología, uno tenía que tener el libro físicamente. Y además que en los colegios también te obligaban a leer, te daban lecturas que tú tenías que leer y después rendir, digamos, pruebas sobre eso, ¿eh? Y había libros bastante interesantes, qué sé yo, etcétera. Yo siempre recomendé en el colegio, y hasta el día de hoy, que lean la obra de Jorge Nostroza, Al dedo al séptimo de ¿Qué línea. tipo de línea? Sí, sí, Es una obra realmente sí, que son cinco sí, tomos, pero uno se los lee, digamos, en un par de meses, sí. porque está tan bien narrado, está tan bien, y además que es la historia novelada, ¿no es cierto? Y que le da cultura. Y hablando de la educación, hablaba la otra vez con un joven de universidad, de tercer año, universidad, no tenía idea dónde estaba tal, por ejemplo, Claro, Caldera, pero claro. cómo no te vas a No, jugar. y tú le preguntas hace algo hablante, quién es Arturo Prat. Y sí, sí, Claro, parece que un militar, dice, nada más, no tiene claro, idea. sí, Oye, claro, ya nos tenemos que ir despidiendo. Otro cifra importante que se venga al tintero. Sí hay una mayor cantidad de gente de niveles culturales y económicos mayores son los que más leen. Y hoy día no podría decir que sea por la plata, porque como bien señalas tú, hay plataformas, incluso plataformas gratuitas para poder leer. claro. Entonces, Mm, eso. Pero bueno, mm. oye, de Se dulce y nos de acaba el gas, así tiempo. que se nos acaba el tiempo. Como siempre, un gusto conversar contigo. Echamos de menos a los panelistas que no También. estaban Mm, y nos estamos juntos, Dios mediante, el próximo viernes. Daniel, un mm. gusto. Listo, nos vemos próximamente a nuestros editores, que tengan un muy buen fin de semana.